Bienvenido, doctor. Muchas gracias por estar con nosotros. Y pues voy a comenzar a presentar al doctor. El doctor David Mesa Comparán es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente se desempeña como coordinador de estudios en el Centro de Atención e Investigación Médica, una de las principales organizaciones de investigación clínica en América Latina. Cuenta con varias publicaciones en revistas indexadas y ha presentado diversos trabajos en congresos nacionales e internacionales. Sus logros en el ámbito académico le hicieron acreedor del Premio Estatal de la Juventud 2022 en su natal Tabasco, con particular interés en revisión sistemáticas, y sus líneas de investigación se centran en los factores de riesgo para progresión y desenlaces graves en pacientes con COVID. Muchas gracias, doctor, y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, al contrario, gracias a ustedes, gracias por estar el día de hoy aquí, gracias por la invitación. Si me permiten, vamos a iniciar el día de hoy la presentación. Un segundito, por favor. Sí, doctor, no se preocupe, cualquier problema nos avisa. Claro. Me parece que ya se ve, ¿verdad? No, doctor, no. Ya, Ok. bueno, al menos para mí ya. No sé los demás. Chicos, ¿me pueden comentar si ustedes también ya la ven? Ok, doctor, ya se ve. Bueno, le cedo la palabra. Listo. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Es un honor compartirles esta plática el día de hoy. Nuevamente mi nombre es Héctor David Mesa Comparán. Yo soy médico cirujano egresado por la Facultad de Medicina del UNAM y actualmente me dedico a la investigación en diversas áreas. Entonces vamos a... la plática del día de hoy vamos a centrarla en, por supuesto, introducción a la metodología de la investigación. Vamos a hablar un poquito acerca de medicina basada en evidencias. Es importante que ustedes como médicos en formación conozcan este concepto y sepan aplicarlo. Y también vamos a hablar algo de diseños de estudio en investigación clínica. Entonces, esta plática va a estar dividida en varias partes: introducción a la metodología de la investigación, introducción a la medicina basada en evidencias, búsqueda eficiente de información biomédica en herramientas electrónicas, algo que considero que es de extrema importancia y una de mis áreas de interés, por supuesto, y como les decía, generalidades sobre diseños de estudio. Entonces vamos a empezar por lo primero. Metodología de la investigación, el gran concepto erróneo. Todos cuando escuchamos el término metodología de la investigación, creo yo que la percepción general es que es un tema aburrido y prácticamente o clásicamente en la preparatoria o en el bachillerato, las clases o las asignaturas que llevamos sobre metodología de la investigación, pues no son del todo adecuadas y para muchas personas suelen ser más que pues unas clases de relleno, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer esta práctica un poquito más amena, que ustedes también participen. Si tienen dudas, con gusto pueden preguntarlo al final de la presentación, y voy a ir haciendo un par de preguntas abiertas al foro para ver si alguien se anima a responderlas. Pero sí, lo que a mí me interesa es que ustedes cambien un poquito el concepto que tienen hasta el momento de metodología de la investigación, que pasemos de algo, de un tema que prácticamente a muchos en la preparatoria no les llama la atención, a un tema que puede incluso apasionarles. ¿Cuáles son los principales obstáculos, además de este asunto que yo les comentaba en la diapositiva anterior?
acerca de la metodología de la investigación. Pues bueno, esta información la obtuve de un artículo de opinión publicado en Medscape en español, que escribió una médica en formación, así como ustedes también. Se llama Rocío González González. Les recomiendo mucho leer este artículo. Está muy, muy bueno y creo que ofrece una muy buena perspectiva acerca de por qué, justo como dice el artículo, ¿no? ¿Por qué aprender a hacer ciencia no suena divertido, ¿no? Y específicamente en el pregrado, ¿no? En la Facultad de Medicina. Pues bueno, hay muchos obstáculos para quienes realmente deseamos desde nuestro ingreso a la Facultad de Medicina acercarnos un poquito a la investigación. Y para empezar, el primero de ellos es falta de recursos e infraestructura apropiada en las universidades, por supuesto, y no solo en las universidades, sino también en muchos hospitales, en hospitales de primer, segundo o tercer nivel incluso. Autopercepción por parte de los estudiantes de medicina o incluso ya en el posgrado, ya como residentes de especialidad, acerca de falta de habilidades, ¿no? O incluso el creer que que la investigación no es tan importante a como lo es la actividad asistencial, ¿no? Yo creo que deben estar muy bien balanceadas esas dos cosas, ¿no? Somos médicos, por supuesto. La medicina, pues, saben ustedes, es ciencia y es arte a la vez. Pero sí necesitamos definitivamente formarnos de manera integral y no solo en la parte asistencial. Poca exposición de la investigación como área, nuevamente va de la mano un poquito con el comentario anterior. Me parece que como estudiantes de medicina quizá no nos acercamos mucho a los proyectos de investigación o no hay mucha difusión acerca de los proyectos de investigación. Esto ciertamente fue parte de mi experiencia cuando yo era estudiante. Y bueno, poco a poco me fui acercando a las entidades adecuadas, me fui incorporando al programa de apoyo y fomento a la investigación estudiantil y ya a partir de eso, pues ya me fui metiendo más de lleno, ¿no? Al área de investigación. Este es un problema que veo también muy frecuente, falta de mentores dispuestos a incluir alumnos en la investigación, por falta de tiempo o por falta de interés en muchas ocasiones, brechas de género, por supuesto, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, a las médicas, y nuevamente vámonos con este comentario, preferencia de los médicos a la atención clínica, ¿no? Entonces, ya de entrada, desde que uno es estudiante de medicina, desde que uno está en el pregrado, existen todos estos obstáculos que impiden una formación o un inicio temprano en el área de la investigación. Ahora vámonos, ahora sí como tal, con la definición más general acerca de la metodología de investigación, ¿no? Esto en su acepción más general se define como el conjunto de principios primarios que guían a la investigación clínica, ¿no? Es decir, la metodología de la investigación define el abordaje general de tu proyecto de investigación y define a las herramientas, los métodos que vas a utilizar para responder tu pregunta de investigación, ¿no? Llámese llámese un protocolo de investigación en el área de los hospitales, llámese una tesis de pregrado, una tesis de posgrado, etcétera, etcétera, ¿no? En resumen, pues la metodología de la investigación es el conjunto de métodos para resolver la pregunta de investigación. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Teníamos alguna duda? Ahora vámonos al enfoque cuantitativo, ¿no? El enfoque cuantitativo de la metodología de investigación se refiere al conjunto de métodos que generalmente en investigación pues te permiten calcular un tamaño de muestra, te permiten hacer una recolección de datos, te permiten analizar los datos, te permiten, por supuesto, calcular medidas de resumen. Por ejemplo, ya lo veremos un poquito más adelante, media, mediana, moda, medidas de efecto, por ejemplo, razón de momios o OR, odds ratio, como le quieran llamar.
riesgo relativo, y te permiten calcular generalmente, te permiten emplear generalmente pruebas de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, t-de-student, chi-cuadrada, etcétera, ¿no? Entonces, el enfoque cuantitativo de la metodología de la investigación, en resumen, se refiere a aquellos métodos que permiten hacer todo esto que está ilustrado en esta diapositiva. Ahora, el enfoque cualitativo se refiere al conjunto de métodos que te permiten analizar de manera sistemática comportamientos, opiniones y experiencias, ¿no? Un ejemplo de este tipo de investigaciones son las entrevistas estructuradas, y esto suele emplearse mucho en las áreas de las ciencias sociales, ¿no? Casi no se utiliza en el área de medicina o en el área de investigación clínica, aunque hay sus excepciones, ¿no? Sobre todo cuando se quiere obtener la perspectiva del paciente o de los pacientes en ciertos temas de salud, o la perspectiva de ciertos médicos o ciertos especialistas en el manejo de tal o cual enfermedad. Eso es ahí donde se puede aplicar el enfoque cualitativo de la investigación, de la metodología de la investigación. ¿Cómo elegir entre un método, bueno, entre un enfoque y otro? Nuevamente, esto depende de la naturaleza de la pregunta de investigación. Ahora vamos a repasar conceptos que son básicos en la metodología de la investigación. Primero, el método estadístico. El método estadístico es una secuencia de procedimientos para el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de tu investigación. Las características de estos procedimientos dependen mucho del diseño de investigación seleccionado. Es aquí, vamos a ver más adelante los diseños de investigación clínica para entrar un poquito más en contexto. ¿Cuáles son las etapas del método estadístico? En primer lugar, tenemos a la recolección, también conocida como medición. Tenemos como segunda etapa al recuento o cómputo de los datos, también así se le conoce. Presentación de la información, síntesis y análisis. Vamos a ver cada uno de ellos por separado y en qué consiste. ¿Qué es la recolección? Bueno, la recolección es el paso donde se recoge la información, llámese información cualitativa o llámese cuantitativa. Estos también se conocen como variables. Estos son como tal las variables de tu estudio, señaladas en el diseño de la investigación. Implica, la recolección en sí misma implica diseñar una estrategia de muestreo, ¿sale? El muestreo puede ser aleatorio, puede ser por conveniencia. Hay diferentes tipos de muestreo. Esto quiere decir, muestreo es cómo vas a seleccionar a la población a la que vas a aplicarle tal o cual, tu instrumento de medición, ¿no? Y como les decía, puede ser aleatorio, puede ser por conveniencia. Hay tipos de muestreo que se llama snowball. Hay, en fin, muchas técnicas de muestreo, y cada una de ellas tiene tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Algunas de ellas son más propensas a sesgos. Evidentemente, un tipo de muestreo aleatorio es mejor o es más robusto para tu protocolo de investigación, ¿no? Pero bueno, depende mucho de lo que quieras hacer. Y en el paso de la recolección de los datos, tienes que definir si vas a realizar una sola medición o si vas a realizar mediciones seriadas. Por ejemplo, digamos que te interesa medir el índice de masa corporal en un solo momento dado, en una población específica, pues en ese caso realizarías una sola medición. ¿Estamos de acuerdo? En cada uno de los participantes de tu estudio. Ahora, si por el contrario te interesara medir el cambio o la variación en el índice de masa corporal en una población determinada a lo largo de un tiempo definido, de un periodo de tiempo definido, pues lo más apropiado seguramente es que realices mediciones seriadas del peso y la talla, ¿no? Para obtener el índice de masa corporal. Bueno, ya que pasamos esta etapa, la de recolección, sigue el de recuento de los datos. Esto quiere decir que se revisan los datos obtenidos a través de tu instrumento de recolección, se clasifica, se categoriza las respuestas en ciertas
en ciertos diseños de estudio y se hace una computación numérica de los datos, ¿no? Se cuantifica la frecuencia con la que aparecen diversas características medidas en los elementos del estudio. Para esto se suele manejar bases de datos, llámese en Excel, en Access o en un programa de software estadístico muy conocido y relativamente sencillo de utilizar para principiantes, SPSS, ¿no? Seguramente algunos de ustedes ya lo habrán escuchado en algún momento dentro de su formación. Después de esto, sigue la presentación de los datos. Ya que tienes tu base de datos, ahora, ¿cómo la vas a tabular? ¿Cómo la vas a representar gráficamente? De tal manera que esto te permita una inspección precisa y rápida de tus datos y que sea fácilmente visualizable para el consumidor final, ¿no? Llámese la comunidad científica, llámese médicos que les interese tu proyecto de investigación, etcétera, ¿no? Y a través de estos elementos de tablas y gráficas, esto te permite obtener una clara idea acerca de la distribución de las frecuencias de las características estudiadas en tu población, ¿no? Aquí, por ejemplo, se graficó la frecuencia de una población en específica acerca del color de ojos, ¿no? Negros, marrones, verdes, azules. Esto es algo muy, muy sencillo, pero más o menos para que entiendan a lo que me refiero con esto, ¿no? Ahora, después de este paso, sigue el paso de la síntesis de la información, es decir, el resumen de la información en forma de medidas, ¿no? Esto se conoce como medidas de resumen. Estas medidas de resumen representan las principales propiedades numéricas de grandes series o de agrupamientos de datos, y las medidas de resumen para los datos cualitativos, pues estas son razones, proporciones, tasas. Ahora, si se tratan de datos cuantitativos, pues esto es moda, mediana, percentiles, promedio, desviación estándar, etcétera, ¿no? Depende de la naturaleza de los datos con los que estés trabajando. El siguiente paso después de la síntesis es el análisis. Esto es la comparación de las medidas de resumen obtenidas mediante fórmulas estadísticas apropiadas, si es que se pueden aplicar, y el uso de tablas específicamente diseñadas. Cada prueba de análisis estadístico debe usarse en función del tipo de diseño, ¿sale? Cada prueba de estadística tiene sus indicaciones precisas y cada prueba tiene que cumplir ciertos, se le llaman supuestos estadísticos, ¿no? Tiene que cumplir ciertas condiciones para que se puedan aplicar de manera, para que las fórmulas se puedan aplicar de manera correcta. Por ejemplo, tal prueba puede aplicarse solo si la distribución de tus datos tiene una distribución semejante a la curva normal, ¿no? Por dar un ejemplo, ¿no? Estos son los famosos supuestos estadísticos. Aquí, por ejemplo, vemos a la famosa prueba de bondad de ajuste o la prueba de chi cuadrada, ¿no? Donde se calcula esta fórmula utilizando la frecuencia observada y la frecuencia esperada de tus datos, ¿no? Y bueno, ya que repasamos en general los pasos del método estadístico, que es una parte integral de la metodología de investigación, vamos a ver esta tabla que me pareció muy, muy interesante, que es anatomía de la investigación, ¿no? Cuáles son los componentes o cuáles deben ser los componentes de tu proyecto de investigación, ¿no? En primer lugar, y lo más importante, es definir cuál es tu pregunta de investigación. Entonces, ¿qué preguntas responderá o abordará tu estudio, ¿no? Eso es lo más importante y eso es lo que hay que definir en primer lugar para conducir cualquier protocolo de investigación clínica, llámese que estemos haciendo alguna investigación en tu universidad, en tu hospital, tesis, etcétera. Siempre tiene que haber una pregunta de investigación que pretendas responder, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? La significancia de tu pregunta de investigación y los antecedentes, es decir,
¿por qué por qué estas preguntas son importantes? ¿Qué es lo que se conoce al respecto hasta el momento? ¿Qué es lo que se sabe del tema? ¿Qué brechas del conocimiento pretendes tú solucionar con tu pregunta, con tu protocolo de investigación, ¿no? Cualquier proyecto de investigación tiene que estar fundamentado, tiene que estar bien justificado y tiene que tener un porqué. Si no, pues se vuelve un despropósito, ¿no? Ahora, ya que tienes estas dos cuestiones bien definidas, sigue el establecer el diseño de tu, eh, de tu protocolo de investigación, ¿no? ¿Cómo va a estar estructurado el estudio? En qué tiempo se va a realizar? ¿Qué diseño de estudio vas a requerir para responder apropiadamente a tu pregunta de investigación? Ahora, en relación con los sujetos, ¿quiénes son los sujetos? ¿Quién es tu población? ¿Cómo serán seleccionados? ¿Cómo va a ser el muestreo? ¿Cuáles son los criterios de selección? Recordemos que los criterios de selección abarcan criterios de inclusión, criterios de exclusión y criterios de eliminación. ¿Cuáles son tus variables en el estudio? Como ya veíamos hace las diapositivas anteriores, ¿cuáles son tus variables predictoras? ¿Qué variables tú consideras potencialmente confusoras o que pueden alterar los resultados de tu estudio? ¿Cuáles son las variables de desenlace? ¿Qué mediciones se van a hacer? Y ahora consideraciones estadísticas, ¿no? Para lo cual siempre es ideal estar asesorados por un experto en estadística. Para determinación, por supuesto, el cálculo de tamaño de muestra, de qué forma vas a analizar los datos, qué pruebas de hipótesis estadística vas a utilizar, cómo vas a analizar los datos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, todas estas preguntas, hay que definirlas previas a la conducción de cualquier protocolo de investigación clínica. Entonces, esto es el esqueleto de los protocolos de investigación, ¿no? Esta es la médula de la metodología de la investigación. Entonces, creo que esto resume muy bien el mensaje que quiero dar el día de hoy. ¿Tienen alguna duda acerca de lo que acabamos de comentar? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien, pues vamos a continuar con introducción a la medicina basada en evidencias, que esto también es un tema que me interesa mucho, que ustedes estén familiarizados, por supuesto, y que sean críticos con respecto al concepto actual que se tiene de la medicina basada en evidencias, ¿no? Entonces, la medicina basada en evidencias, en su acepción más general, es la aplicación de la mejor evidencia disponible a la práctica clínica diaria. Uy, aquí no sé qué pasó, creo que se congeló. Un segundito, porque creo que es... Perdón, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, creo que aquí no sé qué le pasó francamente a la diapositiva, déjenme ver. Ok, bueno, di una disculpa por esta diapositiva, no sé francamente qué le habrá pasado, pero bueno, vamos a continuar. ¡Oh, Dios! No sé por qué se ve así. Bueno, entonces, continuamos con la medicina basada en evidencias. Entonces, la medicina basada en evidencias es aquella que aplica la mejor evidencia disponible en la práctica clínica, esclarece la exactitud y precisión de las pruebas diagnósticas, destaca la importancia de los marcadores pronósticos, establece la eficacia, seguridad de las estrategias de salud terapéuticas o de rehabilitación o preventivas, y además busca entender la experiencia del paciente, ¿no? No debemos nunca nosotros como médicos olvidarnos de esa parte que es bien, bien importante. Ahora sí, creo que esta ya se ve bien, ¿verdad? Bueno, entonces el paradigma actual de la medicina basada en evidencias es que
combina el uso de la mejor evidencia disponible, es decir, lo que dice la literatura, combina también la experiencia clínica, lo que sabe el clínico al respecto, y combina los valores del paciente, o las preferencias del paciente, lo que el paciente quiere, ¿no? Entonces, este diagrama de Venn, que ustedes ven aquí bien bonito, son los 3 pilares de la medicina basada en evidencias. Pero, ¿cuál es la realidad? La realidad de este concepto es que es muy difícil de aplicar en la práctica, sobre todo en situaciones donde tienes poco tiempo para tomar decisiones, por ejemplo, en un área de urgencias, ¿no? Imaginemos que te llega al área de urgencias un paciente en el cual sospechas apendicitis aguda, por mencionar un diagnóstico, pero no estás muy seguro acerca del diagnóstico, ¿no? Tienes que tomar en cuenta el diagnóstico diferencial de abdomen agudo quirúrgico, y pues bueno, lo que tú requieres en ese momento es, ok, ¿qué maniobras de exploración física o qué pruebas de laboratorio o de gabinete me van a servir a mí para diferenciar correctamente entre cada diagnóstico, ¿no? Y bueno, eso no es una tarea sencilla. La realidad es que en la práctica esto te come mucho tiempo, y pues en áreas apremiantes, ciertamente como en el área de urgencias, tienes que ser capaz tú como médico de tomar una decisión rápida y de tomar una decisión fundamentada, porque recordemos que los retrasos en medicina cuestan vidas en algunas ocasiones. Entonces, es tu labor o tu competencia como médico saber balancear la evidencia, la literatura médica con la experiencia propia, y pues bueno, aquí también agregaría lo que ya comentábamos, ¿no? Las preferencias del paciente. Entonces, como ven, la teoría en esta diapositiva todo suena muy bonito, todo suena perfecto, todo suena de que es totalmente alcanzable, pero en la práctica, ya que te enfrentas como médico a esto, no es nada sencillo y requiere de una capacidad de síntesis, de juicio, de búsqueda de información tremenda, ¿no? Algo muy, muy importante. Y pues bueno, en torno a este respecto, existen varias herramientas que han tratado de asistir el proceso de toma de decisiones. Esta herramienta, por ejemplo, realmente no está todavía aprobada para uso en el área asistencial. Esta es todavía en el área de investigación. Es una herramienta que se llama D-Explain, que fue desarrollado por el Hospital General de Massachusetts en Estados Unidos. Y cómo funciona esto, básicamente es un algoritmo donde vas ingresando datos en el programa, y el programa te va ofreciendo una lista de posibilidades, una lista de probabilidades acerca de diagnósticos, ¿no? Y bueno, este tipo de sistemas cada vez lo vemos más con el uso de la inteligencia artificial, por supuesto, que es algo que está ahorita mucho en boga, sobre todo en el área de críticas o en el área de medicina crítica y emergencias. Pero bueno, es un área que personalmente yo no conozco mucho, el uso de inteligencia artificial, pero bueno, está por verse, ¿no? Estoy seguro que muchos de ustedes incluso recientemente han escuchado hablar acerca de ChatGPT, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entonces, el área de inteligencia artificial seguramente va a venir a cambiar la medicina como la conocemos actualmente, pero bueno, todavía no llegamos enteramente ahí. Esta otra herramienta se llama Best Bets, igual es una herramienta web que ofrece un resumen acerca de preguntas clínicas relevantes, ¿no? Por ejemplo, aquí, conteo de leucocitos y diagnóstico o diagnosticar apendicitis en niños, ¿no? Aquí entonces la pregunta clínica que se hizo el autor de esta entrada en este programa fue que en niños con sospecha de apendicitis, un solo conteo de leucocitos apoya el diagnóstico. Y bueno, la conclusión del autor, después de revisar diferentes estudios, fue que un solo conteo de leucocitos no es sensible ni específico en el diagnóstico de apendicitis aguda en los niños, ¿no? Realmente es un poquito más complejo de eso, que eso. La desventaja de
este sitio web, por supuesto, es que si ustedes se fijan aquí, la última modificación de esta pregunta clínica fue en 2002, ¿no? Entonces, mantenerse al día con la literatura médica es extremadamente complicado y es una tarea muy difícil porque diariamente se publican más de cientos de miles de artículos que se indexan diariamente en las bases de datos biomédicas, ¿no? Entonces, es una tarea prácticamente imposible leer absolutamente todo lo que sale, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quisiera yo transmitirles? Que sean críticos, juiciosos con la literatura médica y que sepan hacer búsquedas eficientes de información para evitar pérdidas de tiempo, para optimizar el manejo de recursos. Por supuesto, el tiempo es probablemente el recurso más valioso que uno tiene como médico. Y eso básicamente, ¿no? El saber distinguir de lo bueno o de la literatura valiosa a la literatura basura, ¿no? Entonces, mucho de esto depende de los recursos con los que tú como médico, como estudiante de medicina cuentes, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca médica digital. Aclaro, yo soy muy fan de la biblioteca médica digital de la UNAM. Por supuesto, la utilicé mucho durante mi etapa como estudiante, la sigo utilizando al día de hoy, ya como egresado. Y pues la ventaja aquí es que tiene un sinfín de recursos al que tienes acceso de manera gratuita, que de otra manera sería muy difícil o sería muy costoso pagar por estos recursos. Por ejemplo, vemos aquí acceso a la biblioteca Cochrane, donde están, ¿cómo se llama? Registros de revisiones temáticas. Vemos aquí Clinical Key, por supuesto. Vemos Dynamed, además adelante voy a hablar un poquito más de esto. Medscape, artículos de Nature, de Springer Link. Aquí con Scopus y Science Direct puedes acceder a artículos de Elsevier. En fin, y este es un motor de búsqueda, Ovid. Si tienen el recurso, les recomiendo muchísimo utilizarlo. Es un excelente motor de búsqueda para encontrar artículos científicos en las bases de datos, up to date, por supuesto. Entonces, como ven, la playa de recursos es enorme. Entonces, uno tiene que saber como médico, como médico en formación, por supuesto, el saber utilizar los mejores recursos y optimizar el tiempo, ¿no? Como ya decía, posibles soluciones, porque realmente no hay una respuesta correcta sobre cómo utilizar la medicina basada en evidencias de manera eficiente, pero mis propuestas en lo personal es tratar de optimizar el tiempo y recursos, búsqueda eficiente de información y saber hacer una lectura crítica de la literatura. Todas estas tres habilidades se adquieren con el tiempo, con la práctica, por supuesto, con la educación continua. No es algo que uno adquiera de la noche a la mañana, pero bueno, al final de la plática les voy a ofrecer una serie de recursos por si están interesados en mejorar sus competencias en este ámbito. Les voy a compartir un par de cursos y demás, ¿no? A esto es lo que quería llegar yo. A esto le llamo yo time saving tools o herramientas que nos ahorran tiempo a nosotros como clínicos, como médicos. Dynamed es, en lo personal, uno de mis recursos favoritos, ya que ofrece un resumen muy bien estructurado acerca de temas en medicina, de tratamientos en medicina, diversas enfermedades, y además tiene la ventaja de que te coloca los niveles de evidencia o el nivel de evidencia que cada una de las recomendaciones en los temas tiene, ¿no? Entonces, creo yo, a mi opinión personal, que Dynamed está muy bien estructurado y que si tienen chance de descargarlo o si tienen chance de usarlo, les recomiendo mucho esto. Si su facultad o su universidad no cuenta con este recurso, les recomiendo que se inscriban al American College of Physicians como estudiantes, lo cual es totalmente gratuito. Entonces busquen en Google ACP o ACP, American College of Physicians. Créense una cuenta de estudiante como estudiantes de medicina. Les digo, es totalmente gratuito. Y una vez ya teniendo ustedes su ID de miembro del ACP, ya pueden tener acceso gratuito a Dynamed. Es una ventaja enorme y de verdad
no se van a arrepentir de utilizar este recurso, es totalmente bueno. Obviamente solo viene en inglés hasta el momento, pero bueno, vienen unas explicaciones fenomenales, resúmenes de guías de práctica clínica estadounidenses, europeas, canadienses, en fin, unos algoritmos muy fantásticos, imágenes. Entonces sí, se las recomiendo altamente. Hay mucha gente que prefiere también UpToDate. Seguramente muchos de ustedes ya lo habrán utilizado en algún momento de su carrera. El personal sí me gusta UpToDate, pero la estructura de UpToDate, si les soy sincero, es más las de una revisión narrativa, ¿no? De una revisión de expertos en el tema. Entonces, no necesariamente incorpora en las revisiones de UpToDate los niveles de evidencia, ¿no? Sino que muchas veces se incorpora las perspectivas de los autores que elaboraron el tema en UpToDate, ¿no? Que sí, por supuesto, suelen ser expertos en el tema y nunca hay que desestimar las opiniones de expertos, pero siempre es preferible utilizar o basarse en recomendaciones con mejores niveles de evidencia, ¿no? Bueno, y hablando de niveles de evidencia, eso también lo veremos un poquito más adelante para entrar en contexto. También existe, por supuesto, Clinical Key, que es una herramienta del Elsevier, que te permite búsqueda fácil de información o de artículos publicados en el Elsevier o de capítulos de libros del Elsevier que respondan a alguna pregunta clínica. Entonces, estos son los 3 recursos que yo más recomendaría para tratarse de mantenerse, para tratar de mantenerse al día con respecto a la medicina. Vamos al segundo tema, que esto realmente es algo que a mí me apasiona muchísimo, la búsqueda eficiente de información médica en herramientas electrónicas, ¿no? Que va un poquito de la mano con esto que ya les mencioné, pero en específico esta parte de la ponencia va a ser acerca de búsqueda de información en bases de datos biomédicas, ¿no? Ay, aquí otra vez como que se vició un poquito la presentación, no tengo idea por qué. Déjenme salir de aquí para ver si... Uy. Miren, creo que ya se arregló. Por favor, disculpen, ¿me confirman si se ve la pantalla otra vez? Sí, doctor, ya se ve. Ah, ok, perfecto. No sé qué había pasado, pero bueno. Entonces, primero quiero explicar acerca de la diferencia entre una búsqueda formal y una búsqueda informal de la literatura, ¿no? Por búsqueda informal de la literatura, entiéndase una búsqueda en Google, ¿no? Que no quiere decir per se que sea malo, ¿no? Por supuesto, Google es un excelente motor de búsqueda y muchas veces nos proporciona información completa, directa, en tiempo rápido, ¿no? Sin embargo, lo que uno encuentre en Google, por ejemplo, no necesariamente es representativo de toda la información que existe al respecto en la literatura biomédica, ¿no? Entonces, las búsquedas informales se caracterizan por ser no científicas, por ser incompletas, sujetas a subjetividad, no son reproducibles, no son generalizables y por lo tanto, por las características anteriores, tienen un alto riesgo de sesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es una búsqueda sistemática? Una búsqueda sistemática forma parte de la metodología y es una parte fundamental de las revisiones sistemáticas, ¿no? Ya hablaremos un poquito más adelante de eso. Pero bueno, entonces una búsqueda sistemática es un método riguroso para identificar todos los estudios relevantes de un tema. Y esto cobra mucha importancia cuando uno está elaborando el marco teórico, la fundamentación o los antecedentes de tu protocolo de investigación. ¿Se acuerdan que yo les decía que para diseñar tu protocolo necesitas también fundamentarlo, justificarlo? Pues bueno, es aquí donde una búsqueda sistemática cobra importancia. Las búsquedas sistemáticas son exhaustivas, son rigurosas y son reproducibles, porque tienen métodos ya muy bien establecidos y métodos bien identificados de tal manera que cualquier persona que siga los mismos pasos descritos por ti debe ser capaz de encontrar resultados, si no es que iguales, similares, ¿no? Sí, similares. Como les decía yo, la utilidad de saber hacer búsquedas sistemáticas de la literatura es, por supuesto, elaboración de revisiones sistemáticas,
definir tu marco teórico, la justificación en tus protocolos de investigación y evaluar la pertinencia de estudios, ¿no? Muchas veces en investigación clínica se comete un grave error que es duplicidad de proyectos, ¿no? Muchas veces, ¿qué es lo más sencillo o qué es lo más frecuente, diría yo, en la investigación clínica? Pues quiero hacer investigación, hago exactamente la misma, el mismo proyecto o la misma tesis que hizo mi compadre, ¿no? Eso es lo más sencillo. Simplemente cambias un par de cosas y pues ya, ¿no? Publicas tu tesis, te gradúas o sacas tu artículo en tal o cual revista y ya, ¿no? Todos contentos. Pero esto realmente no es así. Lo ético sería aportar algo novedoso a la sociedad, algo que responda una brecha en el conocimiento, como ya les comentaba, algo que realmente sea de utilidad para la sociedad, porque esto también tiene beneficios. El aportar investigación clínica de calidad aumenta o mejora la confianza de la sociedad en la ciencia en general, ¿no? Y eso es de extrema importancia. Yo creo que entre menor tenga la población en general confianza en la ciencia, peor nos va a nosotros como médicos, como científicos, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, por mencionar algunos grupos, los antivacunas, etcétera, ¿no? Entonces, pues como ven, todo está conectado, todo se hila muy bien, entonces sí quisiera que no desestimaran la importancia de ser sistemáticos o rigurosos en la búsqueda de información. Vámonos con esto, ¿no? Marco teórico en protocolos de investigación. Entonces, las búsquedas sistemáticas te permiten definir tu marco teórico con la evidencia más completa y actual disponible. Entonces, esta frase me gusta mucho que frecuentemente uno encuentra en cualquier artículo de investigación, hasta en las revistas de más renombre, que siempre o que con frecuencia los autores colocan: al mejor de nuestro conocimiento o hasta de nosotros sabemos, nuestro estudio es el primero en hacer tal o cual cosa. Y muchas veces, perdónenme, pero uno queda como payaso. Porque resulta que en la realidad ya hay estudios que responden a la investigación, que responden a la pregunta de investigación que tú mismo te hiciste, ¿no? Entonces, pues esto, si quieren ahorrarse ese tipo de cosas y ser más metodológicos, pues es aquí donde viene la importancia de las búsquedas sistemáticas. Entonces, ya les comentaba yo, evaluar la pertinencia de estudios. El estudio que quiero llevar a cabo es pertinente, es necesario, aporta algo a la sociedad. Y de manera general, esta es la estructura de una búsqueda sistemática. Las búsquedas sistemáticas se dividen en búsquedas en fuentes electrónicas, fuentes impresas y en algo que se llama literatura gris. Las fuentes electrónicas, pues es, por supuesto, las bases de datos electrónicas como Medline, como Embase, las bases de datos de Cochrane, etcétera, ¿no? Fuentes impresas, revistas impresas, libros impresos, búsqueda manual en las referencias de los artículos y esto que se llama literatura gris. La literatura gris es toda aquella literatura, todos aquellos resultados de algún protocolo de investigación clínica que no hayan sido formalmente publicados en bases de datos electrónicas o en bases impresas, o sea, que no hayan sido publicadas, digamos, para la academia, ¿no? Entre estas fuentes de literatura gris podemos encontrar bases de datos como registros de revisiones sistemáticas, registros de ensayos clínicos en curso, como clinical trials, el registro internacional de la Organización Mundial de la Salud de ensayos clínicos, etcétera, ¿no? Es por eso que se le llama literatura gris, porque no está contemplada en algunas de estas, ¿no? No ha sido formalmente publicada en algún medio de difusión académico, ¿no? Ahora, para conducir una búsqueda sistemática, hay que primero definir la estrategia de búsqueda, ¿no?
Entonces, en términos generales, en palabras sencillas, no me voy a meter mucho a fondo aquí, este es otro tema para otra sesión quizá. Entonces, en temas sencillos, lo primero que hay que hacer es identificar conceptos principales o palabras clave que conciernan a tu pregunta de investigación. Identificar sinónimos o maneras alternativas para expresar los conceptos, escoger las bases de datos apropiadas de acuerdo a tu pregunta de investigación, combinar las palabras claves con operadores booleanos, seguramente habrán escuchado hablar de este término, realizar la búsqueda y actualizar las búsquedas si es necesario en algún momento, si ya pasó cierto tiempo determinado, ¿no? Entonces, me han escuchado hablar durante esta ponencia mucho acerca de las preguntas de investigación, ¿no? Pero bueno, vamos. ¿Cuál sería una pregunta de investigación ideal? La pregunta de investigación ideal es aquella que informa de manera explícita qué datos se requieren, cómo se requieren y dónde se pueden localizar. Una pregunta de investigación ideal es clara y tiene además un enfoque adecuado. ¿Sale? Entonces, vamos a imaginar la siguiente situación. Vamos a formular una pregunta de investigación. Entonces, uno podría pensar la siguiente situación. En adultos con apendicitis aguda, ¿es el tratamiento antibiótico una alternativa segura y efectiva o eficaz en comparación con la apendicectomía, que es el estándar de tratamiento en los cuadros de apendicitis aguda? Esto a lo mejor puede ser sorpresa para algunos de ustedes. Uno creería, ¿no?, que todas las apéndices o todos los cuadros de apendicitis aguda se tienen que operar. Es un tema de debate, por supuesto, y es un tema de sumo debate. Ciertamente para los cirujanos es algo que con frecuencia no lo toman a bien. Pero bueno, es un tema para debate, ¿no? Como decía yo. Entonces, esta pregunta de investigación se la hicieron unos investigadores de la iniciativa o del grupo de estudio CODA, y esto pues, ya tiene tiempo que salió publicado en el New England Journal of Medicine, un ensayo clínico aleatorizado comparando antibióticos con apendicectomía para el tratamiento de apendicitis aguda, ¿no? Entonces, este es un ejemplo. Aquí les dejo la referencia por si son curiosos y quieren consultar un poquito más acerca del tema. Entonces, vamos a dividir nuestra pregunta de investigación, que es esta que tenemos aquí. La vamos a dividir en elementos, ¿no? En estos famosos elementos que se llama pregunta pico. Muchos de ustedes seguramente también ya habrán escuchado acerca de esto. Entonces, la P es de paciente o población, ¿no? O el problema. La I de intervención. C, ¿cuál es el comparador? En el caso de tu pregunta de investigación, y O, ¿cuál es el desenlace de interés o qué es lo que tú quieres evaluar? Entonces, vamos nuevamente a desmenuzar nuestra pregunta de investigación. Entonces, la población, pues, pacientes adultos o hombres adultos con apendicitis, intervención, antibióticos, ¿no? ¿Cuál es el comparador? En este caso, pues, el estándar de referencia, que es la apendicectomía, y la O de desenlace. El desenlace al final es que el paciente se cure y que deje de tener apendicitis aguda, ¿no? Pero también pueden haber diferentes estructuras o diferentes formas de descomponer tu pregunta de investigación de acuerdo a la naturaleza de la misma, ¿no? Entonces, imaginemos esta. En niños, ¿existe una asociación entre la exposición a la leche de soya y el desarrollo posterior de alergia a las nueces? ¿No? Entonces, para este tipo de preguntas, claramente no hay una intervención que estemos evaluando, sino es más bien lo que estamos evaluando es una exposición. En este caso, exposición a la leche de soya. Entonces, es un tipo de estudio, probablemente el diseño de estudio para este tipo de pregunta adecuado sea un estudio de tipo observacional, puesto que no estamos evaluando ninguna intervención, ¿no? Entonces, P, en este caso, población, infantes o niños. E, de exposición a leche de soya. O, desenlace, que es aquí alergia a las nueces, ¿no? Podemos imaginar también otra estructura para descomponer tu pregunta de investigación, y este formato que se llama Spider se suele utilizar con frecuencia en diseños cualitativos, como comentaba yo hace ratito. ¿Se acuerdan que les decía yo el enfoque cualitativo? Entrevistas estructuradas, por ejemplo.
se suele utilizar este formato para descomponer la pregunta de investigación. Entonces, S de muestra, ¿no? ¿En qué población? P de fenómeno de interés, ¿qué es lo que te interesa evaluar? D de qué diseño de estudio vas a aplicar. E, evaluación, qué es lo que vas a hacer. Y R, el tipo de investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, imaginemos esta pregunta. ¿Cuáles son las experiencias de los padres jóvenes al recibir educación prenatal? Entonces, dense cuenta cómo esta pregunta te habla de entrada de experiencias. Entonces, lo más probable es que se requiera un diseño de estudio de tipo cualitativo, ¿no? Un enfoque cualitativo, como bien mencionábamos al principio. Entonces, la muestra, pues, o la población de interés, padres jóvenes, ¿no? Fenómeno de interés, educación antenatal o prenatal, de cómo lo vas a hacer a través de cuestionarios, encuestas, entrevistas, estudios de caso o estudios observacionales, también se puede, experiencias, y R, el diseño puede ser mixto, puede ser cualitativo, ¿no? Como ya comentábamos. Ahora, ¿en qué bases de datos bibliográficas buscar, ¿no? Y generalmente la literatura, cuando vas a hacer una búsqueda sistemática, sobre todo en el contexto de una revisión sistemática, se recomienda realizar una búsqueda mínimo en 3 bases de datos, ¿no? Entonces podemos, por ejemplo, citar a la base de datos Medline, que, ojo, Medline es la base de datos bibliográfica. PubMed es el motor de búsqueda, ¿sale? No es lo mismo. Mucha gente confunde y dice, es que PubMed es una base de datos. No. PubMed es el motor de búsqueda de Medline, que es la librería de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Esa es la base de datos, ¿sale? A través de la cual PubMed accede. Embase es una base de datos propiedad de Elsevier. Esta requiere suscripción, por supuesto, y la librería Cochrane también requiere suscripción, y aquí están almacenadas ensayos clínicos, por ejemplo, y revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, como ven, esto nada más fueron 3 ejemplos acerca de las bases de datos biomédicas más conocidas, pero bueno, la lista es enorme. Como ven aquí, está, por ejemplo, Central, que es el registro de ensayos clínicos controlados de Cochrane. Embase, por supuesto, ya les mencionaba, Medline, hay un montón, ¿no? Esta que se llama British Nursing Index, la base de datos del Joanna Briggs Institute. Aquí, por ejemplo, hay bases de datos de tipo regional, ¿no? LILAC seguramente la han escuchado, que es una base de datos específica de Latinoamérica y el Caribe. Latindex, Index Medicus, etcétera. Cielo, muchos de ustedes seguramente han visto artículos de Cielo, ¿no? Y bueno, la lista es interminable, ¿no? Y pues, ¿cómo decidir dónde buscar, dónde realizar tu búsqueda sistemática? Pues depende mucho de la población que estés estudiando, o la población de interés, de tu pregunta de investigación, etcétera, ¿no? Ahora vámonos con el tema ya prácticamente final, que es generalidades sobre diseños de estudio, ¿no? Que igual es un tema que considero muy importante para su buen entendimiento acerca de la investigación clínica en medicina. Entonces, muchos de ustedes ya conocen la clásica pirámide de la evidencia, ¿no? Esto es algo que prácticamente te enseñan desde que entras a la facultad de medicina, ¿no? Y este es el dogma o el paradigma de la evidencia en medicina, por supuesto, ¿no? Entonces, en la base de la pirámide, el nivel más bajo de evidencia, de acuerdo a esta pirámide, tenemos a opiniones de expertos, seguido por reportes de casos, series de caso, estudios, ¿cómo se llama?, de casos y controles, por ejemplo, estudios de cohorte. Luego ya vamos hacia los ensayos clínicos controlados, y ya siempre se dice que el último nivel de evidencia, o el nivel de evidencia, o los estudios con mejor nivel de evidencia, siempre van a ser revisiones sistemáticas y metaanálisis, ¿no? O revisiones sistemáticas con metaanálisis.
Pero esto ya está cambiando, ya lleva cambiando un par de años. Ya se está concibiendo a la pirámide de la evidencia de una manera distinta, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante el por qué. Este es otro modelo que me pareció muy interesante, que salió publicado en una revista que se llama Evidence-Based Medicine, que es del British Medical Journal, y propone, como ven otra vez aquí, la famosa pirámide de la evidencia, donde en el último peldaño está en la punta está las revisiones sistemáticas y metaanálisis. Entonces aquí los autores de este artículo proponen separar esta última parte de la pirámide, puesto que al final las revisiones sistemáticas son en sí productos de investigación secundaria. Lo que hacen las revisiones sistemáticas es conjuntar toda la evidencia publicada o los artículos originales con respecto a un tema y analizarlos. O sea, las revisiones sistemáticas per se no aportan datos nuevos, sino que son un compilado, una síntesis de información de lo que ya está publicado. Por eso aquí estos autores proponen separar esta parte o el peldaño de las revisiones sistemáticas y verlo más como si las revisiones sistemáticas fueran una lupa hacia los demás diseños de estudio. ¿Me explico? Ahora, ¿es esto apropiado? Puede que sí, puede que no, probablemente no. Es una forma de verlo. ¿Cuál es la propuesta más reciente o quizá la más apropiada en mi opinión personal y ciertamente con la gente que trabajo? Es que el diseño de estudio adecuado tiene que estar o tiene que ser de acuerdo a tu pregunta de investigación nuevamente. O sea, el diseño de estudio depende de lo que te estés preguntando, depende de lo que estés tú analizando. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ¿qué tan común es el problema? Es decir, imaginemos, ¿qué tan prevalente es la artritis reumatoide en México, ¿no? O en un estado específico de México, no sé, en la Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta clasificación se va por peldaños, ¿no? O se va, perdón, más que peldaños, se va por pasos, ¿no? Entonces, aquí el nivel 1 o el diseño de estudio más apropiado para responder temas de prevalencia, es decir, el número de casos que hay de alguna enfermedad o algún problema o de alguna condición en un momento determinado, esa es la definición de prevalencia, es que el nivel 1 o el diseño de estudio más adecuado es censos, por ejemplo, de población, encuestas, por supuesto, que son tipos de estudio transversal, son estudios transversales, así se llama, o cross-sectional, como seguramente algunos de ustedes lo habrán escuchado en inglés. Locales, ¿no? Entonces, censos locales o encuestas locales deberían ser el primer paso para responder este tipo de preguntas, ¿no? Siguiéndonos, si no estuviera esta información disponible pues, o estos diseños de estudio disponibles, pues lo mejor sería una revisión sistemática de encuestas que permitan adaptar tu pregunta de investigación a las circunstancias locales, ¿no? Entonces, podría ser una revisión sistemática acerca de la prevalencia global o mundial de artritis reumatoide, ¿no? Que no necesariamente sería la misma que tenemos en México, pero bueno, si los resultados o las conclusiones de esa revisión sistemática son aplicables a tu población, en este caso México, como habíamos comentado, pues bueno, nos puede servir. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, en este otro nivel, series de caso, aquí en nivel 5 no aplica, etcétera, ¿no? Entonces, primero se inicia con esta columna de aquí y después, si estos estudios no están disponibles, no existe ningún estudio así, te vas pasando a la siguiente columna y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, para preguntas de investigación que tengan que ver con precisión diagnóstica de alguna prueba de laboratorio, de alguna prueba de gabinete, por ejemplo, imaginemos cuál es la precisión diagnóstica o cuál es la sensibilidad o cuál es el valor predictivo positivo de una tomografía axial computarizada para diagnosticar apendicitis aguda, ¿no? Entonces, el paso 1 o la columna 1 sería
Pues bueno, revisiones sistemáticas de estudios transversales, ¿no? Si no se contara, por ejemplo, con revisiones sistemáticas, bueno, entonces lo mejor sería, ok, vamos a analizar estudios transversales individuales, ¿no? Y si no, ya te vas pasando los siguientes peldaños, ¿no? Estudios de casos y controles, razonamiento basado en mecanismo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, para la pregunta de, ok, ¿esta intervención ayuda? Volvamos otra vez al ejemplo de antibióticos para tratamiento de apendicitis aguda, ¿no? Entonces, el peldaño 1, si quisiéramos responder con el mejor nivel de evidencia disponible, esa pregunta de investigación sería idealmente una revisión sistemática de ensayos clínicos aleatorizados o de ensayos clínicos de un solo paciente. En algunos casos hay algunos ensayos, ¿no? Que aquí se llama N of one, ¿no? O N de uno. Son pocos realmente los que existen, los ensayos clínicos de una N de uno, pero bueno, sí los pueden llegar a encontrar en algunas circunstancias. Bueno, entonces si no existieran revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados, aleatorizados o ECAS, como se les conoce, pues bueno, entonces el peldaño 2 sería, ok, un solo estudio o un solo ensayo clínico acerca de la pregunta de investigación o un estudio observacional con un efecto dramático, por ejemplo, un estudio de cohorte donde se haya visto que cierta población con el uso de los antibióticos que fue seguida durante cierto tiempo, demostró una menor tasa de complicaciones o de reintervención o de reoperación en comparación con los que no recibieron los antibióticos, ¿no? Regresando nuevamente al tema de antibióticos en apendicitis, ¿no? Entonces, no sé si me estoy explicando, pero así es escalonado el uso de esta pirámide, perdón, de esta clase, de esta tabla de los niveles de evidencia, ¿no? Entonces, yo les recomiendo mucho que la vayan, que la consulten. Aquí les dejo el link por si les interesa, para que vean cuáles son los diseños de estudio más apropiados de acuerdo con la pregunta de investigación, ¿no? Esta, les decía yo, es del Centro para la Medicina Basada en Evidencias de la Universidad de Oxford. Y este fue publicado en 2011 y seguramente en algún momento tendrá alguna actualización, ¿no? Pero pues sí les recomiendo estar al tanto de eso, para que no se queden con la noción de la pirámide de la evidencia, que es la que siempre nos venden, ¿no? ¿Cómo se llama? Es la que siempre enseñan, ¿no? Oigan, me comentaba aquí, perdón, me comentaba aquí Nisa que probablemente se cierre la sesión. No sé cómo gustan que lo armemos. ¿Gustan armar perdón, generar otro link y le damos unos 15, 20 minutos más? Realmente no falta mucho para el término de la presentación, como ustedes me digan. Es que la reunión se va a ocupar para otra, bueno, la vamos a ocupar para otra plática, doctor, entre los organizadores, okay. Pero le podemos dar, ¿cuánto tiempo cree que le tome? Ya estoy por terminar, de hecho, sí, ya estoy por terminar. Si quieren, ya nos vamos a lo más importante. Ya unos 5 minutos les pido más y prácticamente con eso terminamos, ¿vale? Sí, no se preocupe, una disculpa. No hay ningún problema. Ahora, diseños de estudio de investigación clínica, les comentaba yo, ¿no? Entonces, esto es una manera muy sencilla de verlo. Déjenme poner el puntero. Una manera muy sencilla de ver los diseños de estudio, ¿no? Entonces, el investigador asignó exposiciones o asignó intervenciones. Si la respuesta es sí, entonces se trata de un estudio experimental. Hubo una distribución o una asignación aleatoria de las intervenciones. Si la respuesta es sí, se trata de un ensayo clínico controlado aleatorizado. Si la respuesta es no, se trata de un ensayo clínico controlado no aleatorizado. Esto también se le conoce como cuasi experimental, ¿sale? Entonces, ahora, regresando aquí a la pregunta inicial, ¿el investigador asignó intervenciones? No, bueno, se trata entonces de un estudio observacional. Hay un grupo control, un grupo de comparación,
No. Entonces, lo más probable es que la metodología de este estudio observacional sea un estudio descriptivo. Si hay un grupo de comparación, bueno, seguramente es un estudio analítico. Ahora, con respecto, vámonos aquí en los estudios analíticos. Después de esto viene determinar la direccionalidad, ¿no?, de las exposiciones. Si el estudio va o si tú analizas a tus pacientes desde la exposición hasta el desenlace, se trata de un estudio de cohortes. Es decir, por ejemplo, imaginemos personas con diabetes, ¿no? Entonces, diabetes aquí podría ser la exposición, y el desenlace que te interese analizar, pues puede ser, no sé, mortalidad o eventos adversos mayores cardiovasculares, ¿no? Entonces, si te vas de la exposición, que es pacientes diabéticos, hasta el desenlace, se trata de un estudio de cohortes. Si te vas ahora del desenlace de la exposición, es decir, tienes pacientes con eventos adversos cardiovasculares y de ahí te vas a ver hacia atrás cuáles de ellos tuvieron diabetes para ver cuál era la exposición, entonces se trata de un estudio de casos y controles, ¿sale? Esto es la direccionalidad. Ahora, si estás tú midiendo la exposición y el desenlace al mismo tiempo en una población determinada, en un tiempo definido, se trata entonces de un estudio transversal, de un estudio cross-sectional, ¿sale? Entonces, esto es a grandes rasgos los diseños de estudio en investigación clínica, ¿sale? Ahora, para los que les interese, les dejo aquí los recursos de aprendizaje que les comentaba previamente. Yo, en conjunto con la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias, y por supuesto el laboratorio del que formo parte, del doctor Javier Mancilla y el doctor Ashwin Kamar, elaboramos esto que se llama cursos, diseños de investigación, diseños de estudio, perdón, en investigación clínica, que está de manera gratuita en YouTube. Y aquí es un curso de, si no mal recuerdo, 12 temas en el que participamos, por supuesto, un servidor, los doctores Javier Mancilla, los doctores Ashwin Kamar y muchos jóvenes médicos como ustedes, estudiantes de medicina. Y aquí son 12, 13 temas, si no mal recuerdo, acerca de cada uno de estos que vimos aquí, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que entren aquí, está en YouTube, es totalmente gratuito. Aquí les dejo la liga del primer video, del tema 1, que es Introducción a la Medicina Basada en Evidencias. Y bueno, a los que les interese, pues igual les dejo este link, que es un curso gratuito muy bueno que ofrece los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, que es Introducción a los Principios y Práctica de la Investigación Clínica. Es totalmente gratuito y te dan un certificado al final. Yo quiero agradecer particularmente al doctor Javier Mancilla por conectarme o presentarme a NISA y por darme la oportunidad de participar el día de hoy con esta ponencia. Agradecerle y darle crédito también, por supuesto, porque mucho del material que viene, que fue presentado el día de hoy, lo elaboró él. Y al doctor Ashwin Kamar por su constante asesoría, por supuesto. Yo a ellos los considero mis mentores y son excelentes investigadores. Les recomiendo estar muy al pendiente de su trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Una disculpa si se prolongó un poquito la plática, pero era bastante para cubrir el día de hoy. Espero que les haya interesado, haberles despertado un poquito esta chispa de investigación, sobre todo a esta edad, a esta etapa tan temprana en la que están ustedes, que son todavía estudiantes de medicina. Por favor, siéntanse libres de mandarme un mail, principalmente este correo, hmesacomparan@gmail.com, para cualquier consulta, cualquier asesoría, cualquier oportunidad de investigación. Con gusto lo podemos ver. Estoy más que dispuesto. Me pueden seguir en mis redes sociales. Este es mi Twitter, @HectorMesaMD. Y pues bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. No sé si quieren una sesión muy rápida de preguntas y respuestas, si alguien tiene alguna duda, si no, hasta aquí podemos dejar la plática, ¿vale? Muchas gracias, doctor, por su plática. Estuvo muy interesante y de verdad, mil gracias por poder estar con nosotros hoy. Están levantando la mano. José, no sé si vayas a hacer una pregunta. Sí, buenas noches. Yo sí tengo una pregunta. Buenas noches. Claro. En el caso de las investigaciones de tipo cualitativas, ¿cuál sería el tipo de análisis o cómo se llevaría a cabo el análisis de datos, de información recopilada? Ok, esa es muy buena pregunta.
esa es muy buena pregunta. Realmente en las investigaciones cualitativas, puras como tal, no se pueden hacer pruebas de análisis estadístico. En este tipo de investigaciones se hace digamos, un modelo inferencial acerca de los fenómenos de interés, ¿no? Por ejemplo, les voy a ilustrar un ejemplo muy específico. Hace poquito revisé como parte de una peer review un artículo en Frontiers in Medicine, no sé si hayan escuchado acerca de esa revista, en la que los autores les interesaba saber cuáles eran las barreras percibidas de los médicos trabajando en áreas de terapia intensiva o en áreas críticas, acerca de las barreras para la transferencia de pacientes entre hospitales en el contexto de tromboembolia pulmonar, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy médico, trabajo en el área de urgencias y como mi hospital no cuenta con los recursos suficientes, por ejemplo, ECMO, que es oxigenación por membrana extracorpórea, es un tratamiento que se utiliza de soporte, ¿no? En caso de TEP. Mi hospital no cuenta con eso y claramente mi paciente se beneficiaría de ECMO, ¿no? Entonces, necesito yo como médico trasladar a mi paciente. Pero esto, ustedes saben, esto no es nada sencillo y menos en nuestro medio, en México, en los hospitales públicos es difícil, a veces que te acepten transferencias entre pacientes, ¿no? Este estudio se llevó a cabo en Estados Unidos, entonces a estos autores les interesaba saber cuáles eran las barreras que los médicos especialistas percibían en la transferencia de pacientes, ¿no? Entonces me pareció a mí muy interesante cómo los autores de este artículo que yo revisé, lo que hicieron fue lo que les comentaba yo, una entrevista estructurada, es decir, armaron un guión acerca de un guión de preguntas que fueron haciendo a cada uno de los médicos y grabaron las entrevistas, ¿no? Y al final, ya cuando tenían todas las entrevistas grabadas, lo que hicieron fue capturar las respuestas de manera individual y después agrupar las respuestas por temas en común, ¿no? Entonces, esto es lo que respondería a tu pregunta. El tipo de análisis aquí, no es análisis más bien, el tipo de método sería inferencial, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo como médico percibo que hay deficiencias en la comunicación entre hospitales, ¿no? O entre médicos, ¿no? Y alguien más tuvo una respuesta similar a la mía en su entrevista. Ok, entonces yo, investigador, agrupo esas dos respuestas en un solo tema, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la barrera en este caso? Deficiencias en la comunicación o comunicación deficiente. Entonces, no se pueden como tal en los diseños cualitativos aplicar pruebas de análisis estadístico, como les comentaba yo, prueba T-de-Student, Chi cuadrada, U de Mann-Whitney, etcétera, etcétera, etcétera. No se pueden como tal, pero se utilizan métodos inferenciales, ¿no? Y por eso son muy usadas en ciencias sociales. ¿Eso responde a tu pregunta, José Miguel? Sí, ya quedó más claro, muy claro. Muchas gracias. Sí, exacto. Aquí digamos que es una estimación de los investigadores acerca de la realidad, ¿no? Por lo tanto, una investigación cualitativa suele tener menos exactitud, ¿no? Está sujeta a ciertos sesgos o ciertas limitaciones, ¿no? Entonces, es algo inferencial, es un fenómeno que tú estás estudiando y estás armando posibles explicaciones, pero no es que puedas tener así, me salió esta prueba, un OR de tal y con una P menor a 0,05, ¿no? No ocurre así en los métodos puramente cualitativos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. No sé si puedo hacer otra pregunta, rápido. Claro, con todo gusto. Claro. Me llamó la atención acerca de los estudios sistemáticos. Revisiones sistemáticas. Revisiones sistemáticas. Me imagino que nosotros al revisar la literatura y encontrar una revisión sistemática, la podríamos utilizar como justificación o como marco teórico.
En este caso, ¿hablaríamos únicamente de la conclusión a la que llegó en la revisión o podríamos individualizar como de, ellos encontraron tal estudio o no podemos hacer eso? Esa es una excelente pregunta. De hecho, esto es parte del análisis crítico o de la lectura crítica de las revisiones sistemáticas. Ojo, una revisión sistemática, no por ser aparentemente sistemática, es una buena revisión. De hecho, hay muchas revisiones sistemáticas deficientes, muchísimas. De hecho, les puedo decir con toda seguridad que la gran mayoría de revisiones sistemáticas no son verdaderamente sistemáticas, porque es un proceso que requiere, hasta hay hasta maestrías para hacer revisiones sistemáticas. Yo no he llegado a ese nivel todavía, ojalá algún día pueda hacerlo. Yo les recomiendo también que tomen un muy buen curso de la colaboración Cochrane, que se llama Conducting an Intervention Review. Y esta es un excelente curso, la verdad me la pasé muy bien haciéndolo, y te explica la metodología de las revisiones sistemáticas y de los metaanálisis. Entonces, ahora sí, regresando a tu pregunta, las conclusiones que los autores de una revisión sistemática elaboren no necesariamente son reales. Es importante que uno sepa dentro de las revisiones sistemáticas identificar las fortalezas y identificar las limitaciones. Te voy a dar un ejemplo muy específico. Muchas veces suelen hacerse revisiones sistemáticas de peras y manzanas. O sea, es decir, nosotros hicimos una revisión sistemática de estudios, de ensayos clínicos controlados aleatorizados, donde incluimos ensayos clínicos controlados aleatorizados, estudios observacionales, cuasi experimentales, casos y controles, cohorte. A ver, no puedes analizar eso de manera adecuada porque son diseños de estudio totalmente diferentes. Son medidas de efecto totalmente diferentes. Entonces, lo que he visto con mucha frecuencia es que se hacen ese tipo de revisiones sistemáticas y se concluye tal o cual cosa, ¿no? Entonces, no necesariamente la conclusión de los autores de las revisiones sistemáticas son ciertas y hay que tomar muchas limitaciones en cuenta. Por ejemplo, cuando se hacen metaanálisis hay que tomar en cuenta también los intervalos de confianza, que no crucen la línea de no efecto, la heterogeneidad de los estudios incluidos. Entonces, no se vayan con la finta. No toda revisión sistemática es buena. Entonces, siempre es bueno ser crítico y pues no sé si eso responde a tu pregunta o es lo que me estabas preguntando realmente. Sí, más o menos. Pero ya quedó más claro, ahora sí. Exacto. Si te interesa más el tema, José Miguel, te recomiendo que entres al curso que les mencioné que está en YouTube. Ahí hay una ponencia que yo coordiné y ahí está muy bien desarrollado todo el tema de revisiones sistemáticas y con todo gusto te puedo pasar material que yo tenga o libros, recomendaciones, lo que ustedes gusten. Ahí nada más escriban en mi correo. ¿Escribir el nombre del curso por el chat, por favor? Sí, por supuesto. Ahorita le cedo la palabra a Raúl. Denme un segundito. Déjenme escribir aquí el curso. Entonces es Cochrane. Uy. Un segundo. Interactive Learning. Así se llama. Tiene costo, por supuesto. Cuesta cerca de 5,000 pesos más o menos la suscripción. Es una suscripción anual. Tienes acceso un año entero al curso. Son 8 módulos, si no mal recuerdo, o 10 módulos. Y bueno, tú puedes hacerlo al ritmo que tú quieras. Pero es un curso excelente, con animaciones, con ejercicios. Entonces, sí se lo recomiendo ampliamente, ¿no? Si les gustan las revisiones sistemáticas, que es algo que a mí en particular me apasiona mucho, este es el curso. Existen también otros en Coursera, ¿no? Por ejemplo, que son gratis o, bueno, que tienen un precio de 500 pesos. Pero bueno, o sea, en mi experiencia, este es el que más me ha gustado. Y alguien más había levantado la mano, creo que era Ángel, o no me acuerdo. ¿Me escucha? Sí. Raúl, perdón. Hola, Raúl, sí, dime. Hola. Una pregunta, no sé si tenga que ver, pero ¿contaría con las guías de práctica clínica como una revisión sistemática? ¿O ya está yendo avanzado? Ok, buena pregunta. Las guías de práctica clínica
tienen una metodología diferente a las revisiones sistemáticas. Lo que se suele hacer para elaborar las guías de práctica clínica, y lo puedes consultar en los métodos de algunas de ellas, es que se utiliza un esquema o un método que se llama GRADE o Grade Assessment. Búscalo, se escribe GRADE. Déjame lo pongo en el chat. Entonces, es una metodología muy bien definida, que es tema para otra plática, donde expertos se reúnen para armar un consenso acerca de algún tema en particular en medicina. Y, por supuesto, dentro de la elaboración de las guías de práctica clínica, entran las revisiones sistemáticas, ¿no? Cuando el mejor nivel de evidencia disponible para responder tal o cual pregunta es una revisión sistemática, ¿no? Por ejemplo, regresando, por ejemplo, al tema de apendicitis aguda, ¿no? Recomendación 1, imaginemos, ¿no? Una guía de práctica clínica, así, ¿no? Recomendación 1, se recomienda administrar antibióticos a los pacientes con sospecha de apendicitis aguda dentro de las primeras 24 o 48 horas, ¿no? Por decir algo. Y ya ves que al lado de las guías de práctica clínica suelen poner las referencias, ¿no? Y el nivel de evidencia asignado, ¿no? De acuerdo a la escala. En las guías de práctica clínica se suele utilizar una escala que se llama escala de Shekel, ¿no? No sé si la han visto por ahí. Y se pone ahí la referencia, y en muchas ocasiones son revisiones sistemáticas. En otros casos son opiniones de expertos, en otros casos son estudios observacionales, otros ensayos clínicos, en fin, así. Pero es algo distinto. O sea, si bien las guías de práctica clínica se apoyan de las revisiones sistemáticas, no son lo mismo. Muy bien, entonces, perdón si no comprendí. Entonces, ¿con quién baso mi información? ¿Me guío por las guías de práctica clínica o qué tiene más impacto al momento de tomar una decisión, la guía de práctica clínica o la revisión sistemática? Yo diría que las dos. Si tu tiempo es limitado, ciertamente una guía de práctica clínica actualizada y elaborada por expertos en el tema y que combine diferentes diseños de estudio, o que veas tú, dice aquí revisión sistemática, dice aquí que incluye un ensayo clínico, ¿no? Y que sean realmente pocas las recomendaciones de expertos, que es el nivel de evidencia más bajo, pues yo diría que por cuestiones de tiempo y por consenso además, suelas emplear guías de práctica clínica. Ya si nos vamos a la práctica real. Perfecto, muchas gracias. Exactamente. Aunque bueno, te voy a decir, las guías de práctica clínica pueden diferir entre diferentes expertos, ¿no? Entre diferentes asociaciones, entre diferentes, no sé, entre Estados Unidos, Europa y México, pueden diferir muchísimo. Entonces, es ahí donde entra en juego la parte crítica que yo les comentaba, la lectura crítica. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, doctor. Pues muchas gracias por la plática. Cualquier otra duda, si gustan, chicos, les pasamos el contacto del doctor por el grupo de WhatsApp, si el doctor lo permite, y se pueden comunicar directamente con él. Sí, por supuesto. Igual, claro, y les dejé igual mi correo. Si gustan, les puedo compartir la presentación también. No tengo ningún tema con eso. Y con toda confianza, de verdad, escríbanme si tienen alguna duda, alguna inquietud, si les interesa mejorar sus habilidades de investigación, incorporarse a algún proyecto de investigación, lo podemos ver, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias nuevamente a ustedes por la invitación. Les deseo lo mejor, el mayor de los éxitos, y espero que esta plática les haya gustado tanto como yo. ¿Sale? Muchas gracias, doctor. Claro que sí. Cuídense mucho. Un abrazo. Igualmente, doctor, que tenga buena noche. Creo que Mónica tiene alguna duda. No, creo que están reaccionando, son como abrazos. Ok. Y Claro. Y... Muchas gracias, les agradezco mucho. Que tengan una excelente noche. Igualmente, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.
Muchachos, les vamos a enviar la postevaluación por el chat de WhatsApp. Gracias por asistir.